El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social, con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ser Holístico, que es un proyecto más del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla. Y pues, como siempre, cada martes es un gusto para nosotros estar con ustedes. Y bueno, pues les doy la bienvenida a mis compañeros de panel. Doctor Jacinto García, muchas gracias por estar. Gracias, estimada amiga María Elena Calderón, por esta invitación que me han formulado. Desde que inició el programa, usted me hizo la invitación y bueno, yo encantado de la vida de estar aquí. Créame que es grato, además de que tengo el chance de saludar a nuestros amigos de manera virtual. Gracias. Gracias. Y bueno, pues a mí me da la oportunidad de aprender mucho del doctor Jacinto. Y claro, pues también de mi amiga Rosy Serrano, que nos acompaña y que siempre nos comparte su experiencia, pues en estos temas que hemos estado tratando con ustedes. Buenas noches, también para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Platicando todo lo que he vivido a través de tantos años en las organizaciones. Así es, toda una trayectoria. Y precisamente el programa de hoy pues tiene que ver con esta trayectoria y la experiencia que ha tenido pues en algunas situaciones no muy buenas, y precisamente pues de ahí se deriva el título de nuestra plática, que son las malas prácticas en la organización. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Les recordamos que sus comentarios, sus dudas, inquietudes, propuestas, pues son bienvenidas, y pues nos encantaría que el programa sea interactivo para que también nosotros aprendamos de ustedes. Muy bien, pues adelante, Rosy. ¿Cuál es el asunto aquí con este título tan llamativo? Pues bueno, la idea era platicar un poquito. Ya veníamos con muchos programas platicando de todo lo bueno que se puede hacer en las organizaciones para mejorar la cultura y el clima organizacional, para poder tener a los trabajadores en un ambiente sano, positivo y demás, ¿no? Sin embargo, y por desgracia, hay muchas organizaciones que, lejos de acercarse a todo lo que hemos venido hablando y demás, tienen pues prácticas muy negativas, digamos así, muy negativas en las organizaciones, y muchas veces los colaboradores ni siquiera saben que lo que pasa no puede pasar, ¿no? O la ley no permite que pase, ¿no? Y entonces trabajan en organizaciones con tratos a veces que atentan contra sus derechos humanos y ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces también esa era la idea de un poquito este tema, pues para hablar de todas esas cosas que pasan en las organizaciones y que a veces nadie sabe más que los que están ahí adentro, ¿no? Así es. Y bueno, pues ese es precisamente uno de los objetivos, que a través de la difusión de estos temas, los trabajadores puedan puedan saber cuándo están siendo víctimas de una mala práctica, y que ellos pueden hacer su denuncia para ir, pues, de alguna manera terminando con este tipo de cosas, ¿no? Es cierto lo que ustedes comentan. En el momento que una empresa, a través del Departamento de Recursos Humanos, contrata a un trabajador, a partir de allí van a surgir derechos y obligaciones de manera recíproca. Sin embargo, la realidad que hoy estamos viviendo nos permite apreciar que los trabajadores en gran medida conocen sus derechos, pero también en gran medida otros no los conocen. Pero llega el momento en que están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque
acepto esa violencia que de mis derechos se hacen para seguir conservando el empleo, o ya no los acepto y probablemente la empresa tomara la decisión de dar por terminada la relación de trabajo vía un despido, por ejemplo, y entonces me quedo sin ese ingreso. Creo que es ahí, ¿verdad?, donde está un gran problema que tenemos que dilucidar, como en efecto lo vamos a hacer en esta ocasión. Así es. Yo quiero comenzar justo como usted sí. lo dice, doctor. En la organización prácticamente todo empieza en el área de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí quien empieza con la selección del personal, lo contrata, etcétera, 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 ¿no? Y yo quiero leerles textual nada más rápidamente la fracción 1 del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros hacemos en el área de recursos humanos, desde el reclutamiento hasta la selección, es justamente pasar por un filtro a todos los candidatos y checar todo esto que dice aquí que no se puede hacer, lo hacemos, ¿no? Efectivamente. Y esta última frase que dice, otro criterio que pueda dar lugar a algún acto discriminatorio, usted lo sabrá mejor, doctor, abre un abanico de posibilidades infinitas, ¿no? Porque otro criterio puede ser cualquier cosa. Sabemos que la parte de la selección del personal es importante, pues también para que cuando nosotros contratamos a alguien, pues desempeñe sus actividades y sus funciones adecuadamente y demás, ¿no? Sin embargo, pues en estricto sentido tendríamos que contratar a todo el mundo, ¿no? Así tal cual, porque entonces podría ser un acto discriminatorio, ¿no? De entrada, este punto, pues bueno, es muy... es un punto de debate que creo que sí podría ser para otro programa solamente, claro. ¿No? Pero bueno, ya después de esto, que nosotros hacemos algunas cosas para seleccionar al mejor candidato, pues hay algunas cosas que se empiezan a hacer a partir de este punto que no son legales, como cuáles. Algunas empresas mandan a hacer te dicen, te voy a mandar a hacer un examen médico para ver cómo estás de salud y tal, y en ese te hacen pruebas de embarazo, por ejemplo, que está súper prohibido. Sí, está prohibido, sí. Pruebas para detectar drogas, ¿no? También está prohibido. Está prohibido, por ejemplo, pedir la carta de no antecedentes penales, que también se solicita. Este tipo de cosas, y lo peor es que como está prohibido, ¿no? Cuando te mandan a hacer el chequeo médico, que te dicen es que es para ver cómo está tu estado de salud, pues ni siquiera te dicen que te van a hacer una prueba de embarazo, por ejemplo, ¿no? O de detección de drogas o demás, y tendrían que, pues, decírtelo y pedir tu autorización. No, doctor, dígame si me equivoco. No, para nada, no estás equivocada, no, tienes toda la razón. Qué bueno que nuestros amigos que nos están escuchando y nos están siguiendo, ¿verdad?, a través de este programa, vía, pues vamos, los medios tecnológicos que existen actualmente, escuchan este debate, porque vamos a encontrar opiniones a favor, opiniones en contra, y son válidas. Nuestra Ley Federal del Trabajo y otras normas jurídicas que existen en el caso de nuestro país tienden a proteger a los trabajadores, sin importar su género. Es decir, si hablamos de hombre o de mujer o de integrantes de la comunidad LGBT, en fin, no, es sin distingo. Y dentro de esos derechos, la no discriminación debería hacerse realidad. Y cuando hablamos de discriminación, es un abanico amplísimo de rubros que comprende. Por ejemplo, tú estás hablando de que se le haga un examen médico y de ahí
en lugar de ser nada más para un tema específico, se utilice para otros aspectos relacionados que no tenemos por qué investigar. Hablas de el no embarazo, el de si hay residuos de consumo de drogas. Efectivamente, esos son aspectos que la empresa y nadie más tiene derecho a investigar de una persona. ¿Por qué? Porque cada persona, en nuestra individualidad como seres humanos, merecemos el más amplio respeto. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Tienen políticas en ese sentido de la máxima, del máximo respeto a la integridad física, mental, emocional de los trabajadores. Y cuando se incurre lamentablemente en estas conductas, la empresa sí puede ser sancionada, evidentemente, pero allí se necesita el papel activo del trabajador, o sea, que el trabajador decida demandar. Si no lo hace, pues lamentablemente no se va a proceder de ninguna manera. Así es, sí, o alzar la voz. En este caso, hablando desde el primer paso en el que estamos seleccionando al trabajador, yo les voy a contar cualquier cantidad de historias que me han tocado ver que las empresas mandan a hacer estos exámenes para detectar embarazo, pedirte, estas son cuestiones internas que al final el candidato, como todavía no está contratado y no es trabajador, no sabe, pero pedirte a ti como reclutador, pedirte, pues no lo quiero más o no la quiero cuando es mujer, sobre todo que van a puestos como de recepción y así, más de talla 7, ¿no? No lo quiero moreno, no lo quiero, llenito, ¿no? No lo quiero así, o sea, son cosas que no eso deberían de estar forma pasando. parte de ese catálogo de discriminación de la que hemos estado refiriendo. No lo quiero bajito, o no la quiero bajita, o no lo quiero alto, no, o sea, de verdad, a mí me han dicho cualquier cantidad de cosas, ¿no? Alguna vez y me dijeron algo así como que, quiero, lo voy a decir tal cual, pero me dijeron, quiero tales características para esta persona, iba a ser un asistente personal de alguien, y si puedes conseguir a alguien así como de moral relajada, pues estaría mejor. O sea, fue como de, ¿no? De plan. Y yo así como de, ¿cómo mides eso, no? Que aparte, bueno, es una agresión directa a la integridad y de la mujer, ¿no? Sí, sí, definitivo. Y una vez que, bueno, ya están contratados, obviamente a los candidatos pues no le dices eso, no le dices, ay, no te contraté porque estás morenito y me pidieron puros blancos, ¿no? O no, pero realmente en verdad pasa, ¿no? Sí, es cierto, sí. Que desde adentro te piden esas características que no deberían de ser. Bueno, ya consigues, los contratas y ya adentro también pasan cualquier cantidad de cosas, ¿no? A mí me ha tocado ver desde que las puertas de los baños de mujeres, bueno, más bien en los baños de mujeres no hay puerta, o sea, están las mamparas así, sin puerta, porque el dueño decía que con la puerta las mujeres se tardaban más en el baño, ¿no? Contarte el tiempo que vas al baño, quitarte el celular, ¿no? Desde tu entrada hasta la salida de tu turno, que también eso, creo que está prohibido. ¿O no? Bueno, no necesariamente, porque mira, la empresa lo que busca es proteger, cuidar sus procesos productivos, la maquinaria que utiliza en dichos procesos y todo aquello que tenga que ver con la elaboración del producto. Y en la vida real a mí me ha sucedido ya en algunas ocasiones que los propietarios han tenido que demandar la rescisión de la relación de trabajo porque al momento de que tienen su cámara, su teléfono, sacan fotografías de la maquinaria, de la materia prima, del producto terminado, del empaque, en fin, todo lo que tiene que ver con... Y resulta que posiblemente otra empresa competidora ya lo tiene, cuando no lo tenía. Y entonces cuando se empiezan a hacer las investigaciones, se encuentra uno con que fue ese trabajador
al que, vamos, el que llevó a cabo estas conductas. Y yo como empresa, ¿qué tendría que hacer para protegerme de decirles tengo que quitar el celular toda En la el jornada? reglamento interior de Ahí lo trabajo puedo poner. tenemos que establecer esa cláusula, esa prohibición, porque muchas veces también es cierto que el patrón dice, oye, está prohibido que introduzcas tu celular. Bueno, pero a ver, muéstrame un documento donde esté prohibido. Y muchas veces el patrón no tiene ese reglamento interior de trabajo. Créanme que realmente la materia laboral es tan bonita, tan interesante, pero así como le impone derechos, impone obligaciones. Pero, ¿cómo va a salir airosa la empresa en todas estas situaciones? Bueno, cuando me han hecho esa pregunta, yo les he contestado, mire, pues si nosotros nos sujetamos o acatamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo, con eso tenga usted la certeza que va a salir airoso en la mayoría de los casos. Pero si usted no se sujeta a lo que dicen las normas laborales, va a tener muchos problemas, y en efecto. Claro. Entonces, cuando en el reglamento interior, si es que lo hubiera, no contiene la prohibición del celular, el trabajador con todo el derecho de decir, ¿y dónde está el documento que me lo prohíba? Además, Efectivamente. corríjame si me equivoco, el reglamento interior es válido únicamente si está registrado, debidamente registrado o no. Bien, actualmente la Ley Federal del Trabajo y las normativas que existen ordenan que el reglamento interior de trabajo debe ser regulado ante el, debe ser registrado ante el Centro Federal de Registro Laboral, precisamente, sí, tiene que ser registrado. Antes de que existiera este registro, el reglamento interior se registraba ante la Junta Federal o ante la Junta Local y muchas veces no se registraba. Era un documento que ahí está, vigente dentro de la empresa, pero sin registro. Eso se trata de corregir ahora con el Centro Federal de Registro Laboral. Excelente. Entonces ha cambiado. Y qué bueno que todo esto que nuestra amiga Rosy nos está comentando se señale, porque esa es la realidad. ¿Cuántas veces escuchamos las quejas de trabajadores o de empresarios también, no nada más de trabajadores, que efectivamente cuando uno las analiza se da uno cuenta que tienen razón? Ese trabajador argumenta con todo el derecho del mundo, oye, ¿por qué me prohíbes el teléfono celular? En una llamada de emergencia de mi casa, ¿cómo me voy a enterar? Tiene razón, pero si vemos del otro lado, dije que el empresario busca proteger su derecho de propiedad industrial, Así o sea, es. el proceso productivo, la herramienta, etcétera. Los dos tienen razón en ese sentido, pero se tiene que regular. ¿Sí? Se tiene que regular. Y de esa manera, júrenlo que las relaciones laborales van a ser armoniosas. Así es. Y en base a esto, pues seguimos invitando a nuestros amigos que nos honran con su asistencia vía Zoom, a que todos los comentarios, todas las inquietudes que tengan, las formulen, son bienvenidas, ¿verdad? Y es más, cuando alguna ocasión alguno quiera venir a este programa que hacemos en vivo, no es grabado y que después se vea, ¿verdad? No, es en vivo. Por eso se dan cuenta de algunos errores que llegamos a cometer. Pero bueno, repito, nuestros amigos, alguna ocasión quieran venir al programa en vivo, son bienvenidos, ¿verdad? Sí, hasta en las mejores familias pasa, ¿verdad? Sí, hasta en los mejores programas pasa. Exactamente. ¿verdad? Pero perdón, Marilena, usted quiere decir algo, yo ya le interrumpí. Bueno, primero que nada, no, gracias, no hay problema. Ya tenemos un comentario de Germán López, dice, muy buenas noches al foro, gracias por compartir este tema, ya que hay muchos trabajadores que desconocen por completo sus derechos laborales. Por eso las organizaciones siguen recurriendo a sus malas prácticas, ¿no? Es verdad, sí, es verdad lo que decíamos. Los medios masivos de comunicación divulgan muchos de los derechos que tienen los trabajadores, pero en ocasiones los trabajadores, y lo digo con respeto, pues les entra por un oído y les sale por el otro. Y cuando ocurre un problema es cuando están pues pidiendo la asesoría, que es su derecho, evidentemente. Así es. Pero dejan pasar muchos de los derechos que la ley les otorga. Así es. Y bueno, yo creo que en el aspecto que comentabas al principio, en donde tendrían
que contratar a cualquier persona independientemente de sus características también tiene sus riesgos, ¿no? Y muy grandes. Entonces, bueno, creo que el hilo que separa a los perfiles laborales de la discriminación, pues es también muy delgadito y en ocasiones se puede incluso perder, ¿no? Es decir, no se puede contratar a cualquier persona porque probablemente no tenga los conocimientos necesarios del puesto, porque como ya platicamos, creo que cuando abarcamos el artículo, la norma 36, decíamos que a veces hasta la estatura puede ser un riesgo para el trabajador si no se respeta el requerimiento de esa característica. Entonces, es muy importante que el reclutador pues tenga muy claro lo que es un requerimiento por las necesidades del trabajo y lo que es un requerimiento superficial. Sin embargo, pues si los propietarios de las empresas son los que emiten y fomentan ese tipo de perfiles, bueno, pues entonces ahí me pregunto yo, ¿qué se puede hacer? Híjole, pues esto es más que nada como interno, se queda interno, ¿no? Sí, porque como todavía no lo contratas y como les decía, no le dices al candidato, sabes que pues no te voy a contratar porque estás moreno o porque traes tatuajes o porque no tienes la estatura adecuada, le dices que no cumplió los requisitos del puesto y se acabó, ¿no? Ese es algo interno y pues finalmente los candidatos no se enteran. Muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un corte y dar paso a nuestros patrocinadores. Adelante, por favor. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Muy bien, pues ya regresamos. Y bueno, pues este tema tiene muchos aspectos que quisiéramos abarcar en este programa. Y bueno, pues yo le preguntaría a la maestra Rosy, ¿cuál es la situación o la mala práctica más común que tú has visto en las empresas? Así, una que digas, bueno, esto se repite y se repite y se repite. Yo creo que de entrada eso en el ingreso, ¿no? En la parte de la selección, pues que te pidan cosas de ese tipo. Entiendo que hay algunas que sí son necesarias para un buen desempeño del puesto y que al final van a hacer que el trabajador también se sienta a gusto desempeñando lo que sabe y lo que puede y lo que conoce. Pero hay otras cosas que sí me han parecido extremas que piden, ¿no? Como esto que les comentaba de, y si la consigues con la moral relajada, pues mejor. Eso fue, y no fue broma, de verdad no fue broma, porque yo estaba haciendo este reclutamiento y ya había pasado varias candidatas y era no y no y no. Yo le dije, oye, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces el tema real era esto y eso es muy, muy, muy común. Otra de las cosas que pasa mucho en las organizaciones y que también por desgracia no se debe es que las jornadas de trabajo son muy largas, ¿no? La ley federal dice que son 8 horas diarias por 6 días a la semana. Y hay empresas que trabajan prácticamente 12 horas sin el pago correspondiente que debería de ser de las horas extras, ¿no? Otra de las cosas que pasa, y todo esto que les digo de verdad me ha tocado vivirlo personalmente, no tienen descansos, ¿no? Los trabajadores trabajan de lunes a domingo y tampoco les pagan como deberían estos días, ¿no? Si no les pagan como si fuera un día más y se acabó, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que suelen pasar más en las organizaciones. Otra, pues es que no les dan las prestaciones mínimas de ley, por ejemplo, no te aseguran o te aseguran
con el salario mínimo, ¿no? Sí, y el excedente de lo que sea tu sueldo, pues te lo dan de otra forma, ¿no? En efectivo o varias cosas. Esto es súper común también en las organizaciones, ¿no? Que te den de alta en el Seguro Social con el salario mínimo y lo demás te lo den como de otra manera. Como un bono de productividad, por ejemplo. Ajá, sí. O simplemente en efectivo, ¿no? Y sí, no por fuera de... uh-huh. Sí, es verdad, desafortunadamente. O que simplemente no te aseguren, ¿no? Entonces eso también es muy, muy común. Es cierto, es cierto. Se dan casos en que incluso le dicen al trabajador, bueno, ¿quieres que te asegure al Instituto Mexicano del Seguro Social? Sí, pero con un salario mínimo. Uh-huh. O si no te aseguro, en lugar de pagarte el salario mínimo, te puedo pagar, no sé, 2 salarios mínimos, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí está, decía el hecho de que colocan al trabajador entre la espada y la pared. Si es una persona joven, voy a pensar una persona de 25 años, soltero, sin compromisos familiares, probablemente diga, bueno, pues págame los 2 salarios mínimos y no me afilies al IMSS. Ok, pero una persona que ya tiene una familia, esposa, hijos, pues lo que él busca es precisamente el aseguramiento, ¿verdad? Claro. La seguridad social. Y cuando le dicen, bueno, pues nada más te puedo pagar el salario mínimo, ahí empieza la disyuntiva, ¿sí? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Sí? Ahora bien, cuando este joven dice, bueno, págame los 2 salarios mínimos, no me afilies al IMSS. Ok, está joven, dije 25 años, pero no se da cuenta lo que a futuro eso va a significar, efectivamente. ¿Por qué? Porque de entrada, entonces, él no tendría cotizaciones ante el IMSS y no va a poder, tener el ahorro que en un futuro le permita, pues, tener un ingreso económico. Estoy hablando del Afore. No le permite tampoco ahorrar para una vivienda ante el Infonavit. Y desde luego, cuando él llega a tener, no sé, 30, 40 años, claro, sigue siendo joven físicamente, pero no ha cotizado. Y si en ese momento va o empieza a cotizar, van a ser muchos años los que tenga que cotizar todavía para poderse pensionar en el futuro. Entonces, esos son aspectos que no ven los trabajadores jóvenes. En cambio, dije, el trabajador que ya tiene una familia, él busca pues esa tranquilidad vía su afiliación ante la institución de salud. Así es. Bien, pues por eso es tan importante que haya una cultura, ¿no? De información de diversos aspectos que le permitan, pues, a los trabajadores ver cuáles son las situaciones que no pueden dejar pasar, ¿no? De decir, pues, me tienes que dar seguro, sí, con el salario mínimo, porque con el salario mínimo si mi salario es más, ¿no? Y pues sí, el trabajador se tiene que enfrentar, pues yo creo que sí, a la organización en donde está, porque dejar pasar, pues es eternizar esos vicios, esas malas prácticas, ¿no? Sí, y algo importante que creo que usted lo ha repetido varias veces en los programas, doctor, es que pues los trabajadores levanten la mano, ¿no? O sea, que sepan a dónde ir a poner su queja, sí. etcétera, porque pues muchas veces les resulta mucho más fácil decir, bueno, pues cambio de organización y ya. Y estas empresas siguen con las mismas prácticas, con los mismos tratos, ¿no? Me ha tocado ver cómo los dueños de las empresas, ¿no? Insultan a los trabajadores, los insultan de veras con insultos fuertes, sí. Fuertes. Los obligan a trabajar muchas horas, no les pagan lo que deben, no están en el seguro, tienen accidentes. Otra cosa que pasa muchísimo en las empresas es justamente esto. Pasa un accidente y por evitar que el seguro social lo determine como riesgo de trabajo,
¿no? Entonces le dicen, oye, pues vete al particular y no sé qué, y yo Nos te hacemos pago. cargo de los gastos. Yo pero te no pago digas la nada. medicina, pero si llega a tener una afección mayor, ¿no? Ahí el problema es para el trabajador, Cierto. porque desde un inicio no lo dijo, ¿no? Y entonces luego, si requiere operación, si requiere terapia, si requiere esto, si requiere el otro, ya no, le van a pagar conforme al riesgo de trabajo, sino conforme enfermedad general, que es el 60% del salario, ¿no? Efectivamente. Ahora, y si peor, si está dado de alta con el mínimo, pues es menos. Y luego muchas veces cuando esto se alarga, también me ha tocado ver que las empresas pues ya no quieren responder, ¿no? O sea, responden al inicio cuando acaba de pasar y dicen, para que no, lo determinen como riesgo de trabajo. Pero si el problema se alarga, muchas veces las empresas deciden, no, pues yo ya hasta aquí, ¿no? Y entonces el problema se queda con el trabajador. Exactamente. Y en ese momento, si es que tiene IMSS, acudirá al IMSS, pero como lo has señalado atinadamente, ya no lo van a catalogar como riesgo de trabajo, sino como una enfermedad general, con el daño económico que Rosy ha señalado. ¿A qué nos referimos? Que cuando es riesgo de trabajo, tiene derecho a un subsidio del 100% del salario, pero cuando es catalogado como enfermedad general, solamente un 60% de ese salario. Entonces, esto es en detrimento total del derecho de los trabajadores. Entonces, la intención que tenemos acá a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de seguirnos es dar esta información con el ánimo de que la conozcan y quienes ya la conocen pues la tengan presente, desde luego, ¿verdad? Haciendo uso de esa inteligencia emocional que todos tenemos. Bueno, o que deberíamos tener, ¿verdad? Yo no la tengo, mea culpa, ¿verdad? Yo me acuso, sí, de que yo no tengo esa inteligencia emocional. Claro que sí la tiene. Que, por cierto, vamos a tener un curso, ¿verdad?, de inteligencia emocional. Platíquenos un poco, estimada María Elena. Pues sí, en vista de las necesidades que hemos visto, ¿no?, en las organizaciones y de las cosas que hace falta fomentar, ¿no?, en los trabajadores, en todas las personas que participan en las organizaciones, hemos creado un curso que se llama precisamente la inteligencia emocional en la organización, ¿no?, que vamos a llevar a cabo aquí en las instalaciones del CAMS el 15 de marzo a las 10 de la mañana. Es un curso de 3 horas, es un curso muy rápido, pero sí, que puede resultar bastante conveniente para pues las personas que están dentro de las organizaciones. Así que, amigos, están cordialmente invitados. Créanme, ustedes son testigos de la calidad no solamente profesional, sino humana de nuestras amigas, tanto Rosy como María Elena, ¿verdad?, que son expertas en estos temas. Muchas gracias. Entonces, estábamos en que los trabajadores, bueno, pues se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y pues lamentablemente, al no conocer todos sus derechos, o conociéndolos no los hacen efectivos, bueno, pues es cuando vienen estas consecuencias adversas de las que hemos estado platicando. Así es. El artículo 2 de nuestra Ley Federal del Trabajo es un artículo muy noble, junto con el 3, porque se refieren precisamente a la discriminación. ¿Qué es lo que se busca? Que los trabajadores no sean discriminados de ninguna manera. Desafortunadamente, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Lo ideal es lo que dice nuestra Ley Federal del Trabajo y el convenio 190 de la OIT. Lo real es todo lo que Rosy nos está comentando. Y eso, pues lo sabemos, ¿verdad?, por la praxis que cada quien ha tenido en su respectiva área. Entonces, a nuestros amigos, pues les seguimos invitando a que todos los jueves nos sigan en este programa tan interesante, ¿verdad?, que es Ser Holístico. Perdón, ya le interrumpí en todas sus presentaciones, estimada María Elena, Rosy, una disculpa. No se preocupe, doctor. Sí, tiene razón. Este tema creo que da para mucho más. Sí. Porque sí hay muchas cosas, ¿no? Otra cosa que sucede mucho, ¿no?, también en las organizaciones, es este tema que cuando te pagan, no te dan un papel, te deberían de dar el timbrado de tu
de tu recibo de nómina, ¿no? Eso es el deber ser. Tu recibo de nómina debidamente timbrado. Así es, sí. Pero bueno, no lo dan y muchas veces no te dan nada más que ten tu dinero y fírmale aquí, ¿no? Y no sabes ni qué. Y luego resulta que te descontaron porque te faltó algo, pasó la mosca, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y entonces el trabajador ni siquiera sabe qué le están pagando, cómo le están pagando, qué le descontaron, qué le sumaron, que casi siempre es descuento, Sí, ¿no? sí, Pero, sí, claro. qué le sumaron y demás. Entonces, es obligación del patrón, ¿no? Informar debidamente al trabajador cómo está integrado su salario, cómo se le está pagando, cuáles son las deducciones, ¿no? Para que sepa, ¿no? Qué es lo que está pasando. Sí. De entrada, nuestra Ley Federal del Trabajo señala que el salario mínimo está exento de embargo, compensación o descuento. O sea, de entrada, esa es la regla, el salario mínimo, porque ya aquel salario que rebasa del mínimo, entonces sí va a ser sujeto de ese descuento. Uh-huh. Sin embargo, el salario mínimo también puede ser embargado, compensado o descontado. Por ejemplo, vamos a imaginar que el trabajador, por X o Y razones, por problemas familiares, pues ya no da el gasto. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, que la esposa, los hijos, pueden demandarle a través de un juicio de alimentos. Y una vez que el juez familiar dicte pues las resoluciones correspondientes, se enviará a oficio a la empresa para que de ese salario mínimo le descuenten un determinado porcentaje, por ejemplo, uno. Otro, el trabajador pidió préstamos a la empresa y la empresa se los dio, pero la empresa necesita recuperar ese dinero, entonces allí va a venir otro descuento también. O bien el trabajador le pidió a la empresa que le venda producto, o sea, el producto que elaboran en la empresa. Uh-huh. Se lo dan a precio de costo, sí, pero ¿qué crees? Pues no te lo estamos regalando, te vamos a descontar tales cantidades, tales fechas. Entonces, ahí está permitido los descuentos al salario mínimo. Fuera de esos casos, que te descuento porque llegaste 10 minutos tarde, te voy a descontar todo el día, no, eso está prohibido, eso sí no se vale. Aunque en la vida real se dan casos que sí, desafortunadamente ocurren. Uh-huh. Sí. Así es. Pero bueno, también hay que, como siempre hemos dicho, hay que reconocer también la parte de responsabilidad del trabajador, ¿no? Que a veces también las empresas actúan de esa manera, como que van cerrando candados porque si no también se sale de control, ¿no? La plantilla de trabajadores, al ver que no hay tanta exigencia o que no hay tanto control, pues también, ¿no? Puede ser que empiecen a hacer las malas prácticas. Sí, ellos, exactamente. ¿No? Sí, es verdad. Así es. ¿A qué niveles se da la mala práctica? ¿Solamente de la empresa al trabajador o en cuántos niveles se da? Se puede dar, mejor dicho. Yo creo, y aclaro, es mi muy particular punto de vista, creo que esto siempre se da desde las cabezas, ¿no? Los dueños, los directivos, etcétera, y se permea hasta abajo. Si el dueño te trata mal, te insulta, te maltrata, te dice que eres un, ¿no? Y etcétera, se va permeando, ¿no? Y entonces los mandos medios siguen este patrón hacia la parte operativa y es una cosa espantosa al final, ¿no? Sí, y entonces una cultura, como decíamos, se va extendiendo. Y finalmente, pues los más afectados siempre es la base de la pirámide, ¿no? La parte operativa, que pues son los que ya no tienen hacia dónde hacerse. Creo que así funciona casi siempre, ¿no? Porque cuando la cabeza o las cabezas tienen un pensamiento diferente, se preocupan por la gente, trabajan por su bienestar y demás, esto obviamente también se permea hacia abajo y la cultura organizacional, pues es sana y positiva, ¿no? ¿Y qué creen con esto que ahorita tú señalas? Una vez más se hace presente esa inteligencia emocional. O sea, el líder del grupo, el líder del equipo, ¿verdad? Está permeando aspectos positivos de arriba hacia abajo. Así es. Cuando él predica con ese ejemplo,
la producción, la productividad de la empresa se va para arriba y lo que le haya costado a la empresa invertir en cierta capacitación, la va a recuperar y eso al final no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Y la inversión la recuperan, ¿cómo? Pues elevando la producción, la productividad y sobre todo que haya un ambiente, un entorno organizacional favorable, tal como lo reclama y lo exige la norma 035. Así es, sí, exacto, así pasa. Y te das cuenta cuando entras en una empresa, yo estuve en una empresa donde ibas a pasar con el jefe, ¿no? Y estábamos, ¿no? Todos así como formados para pasar. Iban saliendo y te regañó mucho. O sea, la palabra regaño dentro de una organización ni siquiera debería de existir para empezar, ¿no? O sea, como que el jefe te regañó, ¿no? Ay, ¿no? Y entonces iban saliendo y ¿está de buenas o está de malas? ¿Cómo lo viste? ¿Te regañó? No sé qué, y entonces te decía, no, está súper de mal, no, me insultó, olvídate ahorita, ¿no? Y entonces entrabas con un miedo y con una angustia que no es normal dentro de una organización. Eso no debe de pasar, ¿no? Ese es un entorno organizacional desagradable, un mal entorno, que en lugar de motivar, desincentiva, que en lugar de lograr producción, la va a disminuir, que en lugar de que haya armonía, va a generar pues distanciamiento entre todos o situaciones tensas. Así es. Sí, eso de te regañó, no debe de existir en la organización. O sea, el jefe no te tiene que regañar, ¿no? Porque además se nota la diferencia cuando entras en una empresa positiva. Ahorita, y lo voy a decir, afortunadamente estoy en una empresa muy, muy agradable. Y acá incluso la estructura es diferente, no hay jefes, ¿no? Todos son líderes de área, porque liderean a su gente, la llevan a lograr los objetivos, se preocupan por las personas, hay toda esta cultura de fomentar la integración, que desde el pastel de los cumpleañeros, el evento de no sé qué, vamos a un curso de capacitación, vamos acá, vamos allá. Y entonces se nota, ¿no? La diferencia y la tranquilidad con que los colaboradores trabajan, ¿no? A comparación de otros donde estás preocupado por si te regaña, no te regaña, si vino de buenas, de malas el jefe y demás, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia y sí se trabaja diferente en una cultura sana en las organizaciones. Y cuando hay un buen liderazgo, ¿verdad? Cuando hay un buen liderazgo, eso es medular. Uh-huh. Ya tenemos también otro comentario. María del Socorro Diana nos manda buenas noches y muchos saludos. Ella es una escucha activa, nos acompaña cada semana. Y también un saludo a Jess Hernández, que nos está viendo. Mucho gusto en saber de ti, Jess. Gracias por estar. Muy bien. Bueno, pues precisamente esta parte, ¿no? De cuáles son las prácticas positivas que se deben llevar a cabo para erradicar las prácticas negativas, ¿no? Pero bueno, como hemos platicado, mucho depende del trabajador, mucho depende de la información que tenga, mucho depende de cuán convencido está de los derechos que tiene, ¿no? Porque a veces es como esa falta de convicción de decir, pues sí, tengo derechos, pero pues me aguanto, ¿no? Entonces, cuando el trabajador tiene la plena seguridad de que un derecho suyo está siendo violado, pues entonces tiene la motivación para poner una denuncia, para poner un alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, precisamente mucho de lo que hace falta en la empresa es la inteligencia emocional de los líderes. Para eso es nuestro curso. También que haya una motivación clara, que bueno, ese va a ser un segundo curso que va a ser el siguiente mes. La comunicación dentro de la organización, que es también una parte medular. Un trabajador que está bien informado, que tiene los objetivos claros, que sabe cuánto está ganando y por qué está ganando eso y qué prestaciones tiene y demás, también es una persona que agradece porque tiene claridad sobre su puesto. Uh-huh. De verdad, yo he estado en empresas que ¿estamos asegurados? Pues creo que sí. ¿Quién sabe? Oye, ¿cómo estamos asegurados? Pues no sé, pero estamos asegurados.
o al menos eso parece, ¿no? Y en una empresa, a los pocos meses nos dimos cuenta que ya nadie estaba asegurado y todos seguíamos trabajando igual, bien dentro de lo que se supone que es lo normal, y no estábamos ya asegurados. Entonces, nunca nos dijeron. Lo bueno que ahora es muy fácil meterte a la página del IMSS Sí, o bajar la exactamente, aplicación y ver si ya estás checas. activo. Pero ¿no? ¿sabes Estás por qué activo. sucede? Porque tú confías Sí, Claro. exacto, en tu exacto, líder, sí. y pues mientras no tengas la necesidad de ir al Seguro Social, pues no te das cuenta, ¿no? Ujú. O bien, abusan algunas personas, claro, no todas, de la bondad de la ley del Seguro Social. ¿Por qué? También. Porque esta ley señala que cuando la empresa te da de baja, bueno, tú tienes derecho como trabajador todavía a 8 semanas más de atención médica por parte del IMSS. Entonces, ¿qué es lo que llegan a hacer algunas personas? Aclaro, no todas, no afortunadamente. Bueno, que te dan de baja, tú no sabes, a lo mejor te enfermas, vas al IMSS y te atienden y no te enteraste que estás dado de baja. ¿Por qué? Porque ocurrió dentro de esas 8 semanas, exactamente. Y antes de que venzan las 8 semanas, te vuelven a dar de alta. Sí, Y hay date muchas cuenta empresas después, que hacen eso. exacto. Te van dando de alta y de baja y de alta y de baja, ¿no? Y eso a la larga viene a afectar al trabajador, porque él dice, oye, yo tengo tantos años trabajando en la empresa. Sí, pero de acuerdo a las altas y bajas, mira, realmente tú nada más tienes tanto No, tiempo. y no solo en la parte de la cotización, para poder acceder a una vivienda en Sí, el Infonavit también. necesitas tener mínimo un año cotizando con el mismo patrón para que Exacto, puedas sí. ser sujeto a un crédito, ¿no? También para que te puedan dar un crédito en el Fonacot necesitas tener cierto tiempo ahí sí no sé exactamente cuánto, creo que son 6 meses, para en el Fonacot, dado de alta con el mismo patrón para que te puedan, para que puedas ser sujeto también a un crédito y eso. Entonces, al final te afecta no solo en tus semanas cotizadas, sino en varios rubros que tienen que ver con la seguridad social. Sí, pero es una afectación muy grande, ¿no? Porque si de cada 2 meses te dan de baja, pues al año a lo mejor en vez de cotizar 50 semanas, cotizaste 4. Ajá, exacto. Y luego no vas a poder pedir tu crédito Infonavit y no vas a poder pedir crédito Fonacot porque pues no llevas el tiempo requerido para hacerlo, ¿no? Y como los trabajadores, ¿verdad?, no conocen o confían en la buena fe de, pues vamos, de ese líder y resulta que lo están engañando, pues ellos, los trabajadores, son los que finalmente son afectados, desafortunadamente. Efectivamente. Muy bien, pues como decíamos, este tema da para mucho, ¿no? Pero bueno, el tiempo no nos da para mucho, entonces, pues ya tendremos que ir concluyendo el programa. Pongamos 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y si les parece, retomamos este diálogo en la próxima sesión, invitando a nuestros amigos del auditorio a que nos formulen sus interrogantes, mandándolas al chat. Si alguien incluso desea participar a micrófono abierto, se vale. Si alguien más desea venir aquí a las instalaciones, son bienvenidos, ¿verdad? En la forma que crean adecuado. Incluso nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a lo largo de la semana, y el próximo jueves que nos reunamos para seguir platicando, allí las podríamos abordar también. Es decir, hay un abanico de posibilidad para llevar a cabo estos diálogos. Así es. Efectivamente. Bueno, pues para cerrar el programa, ¿cuál sería tu comentario, Rosy? Pues como siempre les digo, ¿no? Hay que estar informados para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? ¿Y en este caso, cuáles serían las decisiones adecuadas? Pues decidir si me quedo en la empresa, si no, si denuncio algunas cosas, si es que ya tuve algún tipo de daño, ¿no? Físico, psicológico y demás, pues es importante que alcen la mano y que sepan a dónde acudir para denunciar algunas cosas, porque hay empresas que sí de verdad atentan contra los derechos humanos de los trabajadores. Efectivamente. Y bueno, pues recordar que como trabajador
pues también tienes cierta responsabilidad sobre tus procesos, ¿no? Entonces, es muy importante pedir información. Ahorita que estamos viendo que con el Seguro Social pueden ahí hacer algunas tretas que no caen en lo ilegal, pero sí en la mala práctica, de saber cómo estás dado de alta, cuántas semanas llevas cotizadas en ese año, vaya, todas las condiciones para que tú tengas la plena conciencia de que estás dado de alta de manera adecuada, ¿no? Antes no lo sabíamos, pero bueno, afortunadamente, desafortunadamente nos pasaron cosas, pero afortunadamente hoy las podemos compartir para que no les pasen también a ustedes, ¿no? Así es. Así es. Doctor, ¿qué nos dice ya Bueno, para pues ir? yo me sumaré al comentario de nuestra amiga Rosy. La información es poder. Y bueno, precisamente una de las finalidades del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla es generar conocimientos como lo estamos haciendo, pero no solamente el generarlo, sino divulgarlo, como también lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nuestros amigos, al conocer toda esta información, tomen las decisiones que les convengan, que los favorezcan. Por eso decimos, la información es poder. Así es. Muy bien, pues hemos llegado al final. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Los invitamos para el próximo jueves, que vamos a continuar con el tema de las malas prácticas en las organizaciones. Y bueno, pues deseamos que tengan una excelente noche, una excelente semana de aquí a que nos volvamos a ver. Y bueno, pues el jueves los esperamos nuevamente. Gracias, doctor, por estar, por su presencia. Gracias, Rosy. Gracias, amiga. Y pues gracias a ustedes por acompañarnos. Que pasen bonita noche. Hasta pronto. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.